Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Sociedad Mexicana de Pediatría y como presidente el doctor Carlos Juárez, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, el cual tendremos como tema abordaje integral de la talla baja. Como sabemos, es muy importante reconocer a los pacientes que presentan una desaceleración en el crecimiento. Y tenemos como invitada a la doctora Aleida de Jesús Rivera Hernández, que como ven, tiene un amplio currículum. Ella es jefa del Departamento de Endocrinología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene la especialidad de endocrinología, es investigador asociado tipo B en el IMSS, es un miembro titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Además, es profesora adjunta del curso de especialización de endocrinología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y de la asignatura de endocrinología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además, es autora y coautora de capítulos y artículos en revistas indexadas en diversas patologías en endocrinología pediátrica. Es coordinadora del grupo de tiroides de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Queremos darle una cordial bienvenida, doctora. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Pediatría por el honor de haberme invitado a la sesión virtual del abordaje integral de la talla baja. Todos sabemos que la talla baja es un motivo muy frecuente de consulta en pediatría y que es un verdadero reto llegar al diagnóstico etiopatológico de la misma. En primer lugar, antes de iniciar con el tema de lleno, me gustaría puntualizar algunos aspectos muy importantes del crecimiento y desarrollo, que son un reflejo de la salud del niño y del adolescente. Ambos eventos biológicos están determinados por diferentes factores. Los primeros son los factores determinantes que implican la carga genética de un individuo, que la podemos ver reflejada por el potencial de crecimiento a través del cálculo de la talla blanco familiar. Sin embargo, a veces hay alteraciones cromosómicas o genéticas, por ejemplo, en el síndrome de Down, en la síndrome de Turner, que pueden causar una talla baja, o mutaciones en genes específicos, como en el síndrome de Noonan, que van a determinar que esa expresión genética se vea mermada. Los siguientes factores importantes que hay que reconocer son los reguladores. Aquí tenemos a las hormonas. En la vida extrauterina, particularmente la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y las hormonas. Los factores reguladores, como mencioné, que entre los cuales se encuentran las hormonas, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y las hormonas sexuales esteroideas. Otros factores de crecimiento también son importantes, como la IGF-1, que es el factor similar a la insulina tipo 1 o el tipo 2, que realmente juegan un papel muy relevante en el crecimiento longitudinal y la propia insulina, particularmente en la vida prenatal. Están los factores realizadores y aquí tenemos el esqueleto, puesto que la placa de crecimiento es muy importante que esté íntegra para que ocurra el crecimiento lineal de estos niños. Y nada menos importante que los factores permisivos, pues la nutrición permitirá la expresión de este componente genético
Existen también factores psicosociales que influyen en el crecimiento. Todos sabemos que la deprivación psicosocial es una causa de talla baja. Y finalmente, pero no menos importante, diversas patologías sistémicas que entre más crónicas sean, más pueden deteriorar la talla del individuo. Ahora bien, es importante reconocer que hay diferentes velocidades de crecimiento a través de la edad pediátrica. Como les mencionaba, hay que reconocer que a través de la vida pediátrica, la ganancia en centímetros anual es muy diferente. En el primer año de vida vemos cómo el potencial de crecimiento es muy alto, por lo tanto, cualquier patología que afecte al niño en el primer año de vida puede tener una gran repercusión en el crecimiento. Y después otro gran pico es en la pubertad. El reconocimiento de estas etapas y la vigilancia activa del niño pueden ayudarnos a detectar patologías tan sencillas como las infecciones de vías urinarias asintomáticas que pueden disminuir la velocidad de crecimiento. La etiología de la talla baja, al tener una amplia variedad de causas, implica que el pediatra debe de realizar un escrutinio de salud básico para descartar las principales etiologías. Y vemos cómo la variedad de estas es múltiple, desde alteraciones nutricionales relacionadas con procesos de mala absorción o bien la falta de disponibilidad de los nutrientes, enfermedades crónicas que no solamente son cardiovasculares, sino renales como las tubulopatías, hematológicas, la anemia ferropénica, pulmonares y también, como no, las oncológicas y las tumorales. Entre ellas, la patología, por ejemplo, tumores a nivel del área hipotálamo hipofisaria, como los craniofaringiomas y los disgerminomas. Y en un menor porcentaje de los casos, pero no menos importantes, las enfermedades endocrinológicas, como aquellas que están relacionadas con la deficiencia de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo y sin olvidarnos que la diabetes mal controlada también es una causa de talla baja. Pero ¿cómo es que todas estas enfermedades pueden afectar el eje de la hormona de crecimiento? Una reducción tanto en los macronutrientes como en los micronutrientes o tan simplemente la hipoxemia puede conducir a un proceso de resistencia a la hormona de crecimiento manifestado por una menor producción de IGF-1 tanto a nivel hepático como de la placa de crecimiento y de ahí reducir la velocidad de crecimiento. En estas circunstancias, el organismo tiene que disminuir el potencial de crecimiento y sacrificar la talla en pro de la supervivencia. Y miren, aspectos tan sutiles como la higiene del sueño también son importantes para favorecer el crecimiento de los niños. Vemos cómo la hormona de crecimiento tiene un ciclo circadiano, tanto en los hombres como en las mujeres, con un mayor pico durante la noche, tanto en la frecuencia como en la amplitud. Por lo tanto, es muy importante favorecer las horas de sueño en nuestros niños. El aprendizaje a través de los casos clínicos es muy importante porque nos permite aterrizar el conocimiento. En este caso es un masculino, un adolescente de 14 años que acude por talla baja. Los antecedentes perinatales son muy importantes. Es un producto de la gesta 1 que fue obtenido por cesárea, fue gemelo 1 y tuvo un peso al nacimiento y una talla adecuados para la edad gestacional. El resto de los antecedentes no son de importancia para el caso clínico. Al interrogatorio
la madre refiere una evolución de 4 años en los cuales se ha ido disminuyendo la velocidad de crecimiento. Vemos cómo el peso es muy elevado y al obtener el índice de masa corporal vemos que tiene un score Z de 2.35 desviaciones, lo cual indica que el paciente tiene obesidad. En cuanto a la talla, vemos que el score Z de la misma se encuentra a menos 3.4 desviaciones estándar. Todo niño debe de percentilarse en las tablas de crecimiento, idealmente después, a partir de los 2 años en las de la CDC. Y vemos cómo a simple vista, tan solo con percentilarlo, la talla se encuentra muy por debajo de la percentila 3. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el peso que se encuentra en la percentila 90, rápidamente desde el punto de vista visual nos puede ayudar a entender que este niño tiene un problema grave. A la exploración física, las facies cushingoides, la cara en luna llena, la plétora facial, la obesidad central, leve hipotrofia muscular, y en todo paciente debemos revisar el estadio de Tanner, que en este caso tanto el púbico como el genital fue 1. Siempre que nos llevan a un niño a la consulta con la sospecha de la talla baja, ¿qué debemos hacer primero? 1, confirmar o descartar que el niño tiene la talla baja. Y el segundo, ¿cuándo inició la talla baja? Estos son datos muy importantes porque nos van a ayudar a situarnos en el contexto y en las probables patologías que tenga el paciente. ¿Y cuáles son las definiciones de la talla baja? Tenemos la primera, que es en base a la talla poblacional, y esta se define como una talla menor al percentil 3 para edad y sexo del paciente, que en este caso nuestro adolescente la cumple. La segunda, que es un poco más fina, la define como una talla menor del percentil, menor de 2 desviaciones estándar de la media para edad y sexo del paciente, que también las cumple este paciente, porque se encontraba a menos 3.4 desviaciones estándar. Otra forma de calcular la talla baja o de definirla es a través de la talla blanco familiar, que en mi opinión es el ideal cuando la talla blanco familiar de un individuo es alta. ¿Y cómo se define? A través de un delta, y se realiza de la siguiente forma. Se calcula primero el delta de la talla blanco familiar en relación a la media poblacional, que en este caso fue de menos 0.91 desviaciones estándar. Después se calcula el delta del niño en relación a la talla también media poblacional, y vemos que en este niño fue de menos 3.1. Hacemos una suma desde el punto de vista matemático y vamos a calcular que este niño tiene un delta en relación a su talla blanco familiar de menos 2.5. Y la definición señala que cuando esta diferencia es por debajo de menos 1.5 desviaciones estándar del canal familiar, el niño también tiene talla baja. Este niño cumple con los 3 criterios, pero hay uno también muy importante, y creo que sería el ideal de determinar en todo niño, y es a través de la velocidad de crecimiento. En muchos de estos niños todavía no tendríamos una talla baja acumulada. ¿Y cómo se define? Cuando la velocidad de crecimiento es menor al percentil 10 en 6 meses o menor al percentil 25 en 12 meses. Entonces, teniendo toda esta gama de definiciones, nosotros podemos utilizar en los niños, de acuerdo al contexto clínico,
alguna de ellas. Y otro aspecto que me parece muy importante es que en todo niño debemos de calcular la edad talla. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, llevamos la talla del niño, que en este caso es de 138, hacia el percentil 50. Trazamos una línea recta y vemos que por la talla este niño correspondería a un niño de 9 años, 8 meses. Una vez que tenemos estos conceptos, ¿cuál es la siguiente pregunta que dijimos que es muy importante? ¿Cuándo inició esa talla baja? ¿Es prenatal o es postnatal? En cuanto a la talla baja prenatal, pues tenemos un término y un diagnóstico que es el pequeño para edad gestacional, que se define como un peso y o una talla igual o menor a 2 desviaciones estándar para la edad gestacional del niño. Como vemos en la Unión Europea en el 2006, esta prevalencia es de 2.4 por cada 1,000 recién nacidos vivos, por lo que en países en vías de desarrollo podría ser mayor. ¿Y de qué depende el crecimiento del producto? Tenemos que influyen, número 1, factores fetales. Hay cromosomopatías, por ejemplo, como en el síndrome de Turner, que van a demeritar la talla al nacimiento. Síndromes genéticos como el síndrome de Silver-Russell, el Noonan, que también pueden condicionar este evento. Y no solamente eso, sino cardiopatías complejas que también pueden afectar la talla al nacimiento. No se deben menospreciar los factores maternos, puesto que la hipertensión y la diabetes, sobre todo de larga evolución, cuando se asocia a microangiopatía, puede tener como resultado un paciente pequeño para edad gestacional o bien condicionar retraso en el crecimiento intrauterino, infecciones también virales, así como aspectos nutricionales como la desnutrición que puede sufrir alguna mujer por condiciones socioeconómicas también puede influir, y evidentemente el abuso de sustancias como el tabaquismo, el alcohol o bien las drogas. Es importante señalar que otros factores como los uteroplacentarios pueden disminuir el aporte de sangre al producto y con él una reducción en los nutrientes e hipoxemia crónica que van a condicionar también una talla baja al nacimiento. Pueden ser como los hemangiomas, los infartos placentarios, la placenta previa, etcétera. Y factores demográficos, la edad materna, tanto las mujeres que se embarazan en la adolescencia como la mujer añosa, la talla, las mujeres con talla menor a 1,50 tienen el riesgo también de tener hijos pequeños para la edad gestacional, la paridad y la gesta múltiple. Una vez que nosotros reconocemos que un paciente es pequeño para la edad gestacional, vamos a ver que tenemos 2 vertientes. Aquellos que son disarmónicos y en los cuales se deben descartar las displasias esqueléticas, porque van a tener una repercusión en el crecimiento también postnatal y se va a observar una talla baja a través del tiempo y que va a ir divergiendo progresivamente de la talla heredada, puesto que se trata de una patología que tiene un componente genético. Y puede ser armónico, y aquí vemos que tenemos una amplia variedad de patologías, y algunas de ellas, como el pequeño para edad gestacional no recuperado, puede ser evaluado para recibir hormona de crecimiento. Algunos síndromes genéticos como Silver-Russell, Noonan, el síndrome de Turner y Prader-Willi son patologías que pueden requerir o requieren de hecho el tratamiento con hormona de crecimiento. Cuando volvemos al caso clínico, vemos que este niño al nacimiento pesó 2,850 gramos y tuvo una talla adecuada.
Por lo tanto, vamos a clasificar esta talla baja como postnatal. ¿Qué otros elementos debemos de reunir para completar nuestra evaluación? Debemos de obtener la edad ósea del paciente. Y esta, ¿cómo se realiza? A través del método de Greuley-Shipale, que hay diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a tomar una radiografía de la mano y vamos a observar en este paciente que ya hay presencia del sesamoideo, lo que indica que la edad ósea de este adolescente es de 11 años. Ahora bien, vamos a recolectar los datos obtenidos hasta el momento y tenemos un adolescente con una edad cronológica de 14 años, una edad talla de 9 años, 8 meses y una edad ósea de 11 años. Esta es una discrepancia importante que obliga a pensar que el paciente puede tener alguna patología endocrina de fondo. En la actualidad, con los avances de la tecnología, existen nuevos métodos para el cálculo de la edad ósea a través de software como el Bone Expert, que muy probablemente con el paso del tiempo se van a ir robusteciendo y nos van a ayudar a evitar el error humano en el cálculo de la edad ósea. Y como muchas variables en la edad pediátrica, existen intervalos de normalidad entre la edad ósea y la edad cronológica que debemos de conocer. En este niño que tiene 14 años, vemos que la edad ósea puede estar adelantada o retrasada en 2 años y el retraso que tenemos es de 3 años. Por lo tanto, hay una patología de fondo y no una variante del crecimiento que está afectando a este adolescente. Los niños tienen muchas edades, son organismos altamente complejos, puesto que el crecimiento y el desarrollo no siempre ocurre de manera sincrónica y tienen desde una edad cronológica, una edad talla, una edad dental y una edad mental, una edad, por ejemplo, ginecológica, y basados en la relación que hay entre la edad cronológica, la edad talla, la edad ósea, aunados a la velocidad de crecimiento, se deben identificar 3 patrones de crecimiento. Uno es el intrínseco. En general, este se ve en pacientes que están afectados de mutaciones genéticas, por ejemplo, la displasia ósea, el paciente con síndrome de Down. En este, ¿qué característica hay? Que la edad cronológica es mayor que la edad talla. Sin embargo, la edad ósea es igual que la edad cronológica. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el niño no está creciendo, hay hormonas y las hormonas están madurando el cartílago de crecimiento, y un factor adicional es el que está condicionando que la velocidad de crecimiento no sea normal y de ahí que tenga talla baja. Es importante reconocer que el patrón de crecimiento se ha definido como con una velocidad de crecimiento normal, y lo pongo entrecomillado porque es normal para la patología, mas no cuando se compara con un niño sano. De tal suerte que la talla va a ir divergiendo de la percentil familiar progresivamente. El siguiente patrón de crecimiento es el retardado, donde la edad cronológica, por definición, es mayor que la edad talla, pero veamos cómo la edad talla es igual a la edad ósea. Este es un patrón característico de un patrón de crecimiento llamado retraso constitucional de crecimiento y pubertad,
que es una forma de crecer de los individuos que no es patológica y que se presenta en el 10% de la población. Y lo podemos identificar cuando nosotros al interrogatorio le preguntamos a la madre la edad de la menarca. Y si esta fue de 16 años, es muy probablemente que nos enfrentemos a un paciente que la talla baja está explicada por un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Y en el caso del padre, nos puede referir que el estirón puberal ocurrió en la preparatoria. Finalmente, tenemos otro patrón de crecimiento, que es el atenuado, donde la edad cronológica es mayor que la edad talla, pero vamos a ver que la edad ósea puede ser similar a la edad cronológica o menor, y la velocidad de crecimiento es baja. En estos casos debemos de identificar la patología que está condicionando esa reducción en la velocidad de crecimiento. Hay muchas cosas que se pierden en el tiempo y muchos datos. Para hacer esta conferencia me di a la tarea de buscar estos patrones de crecimiento desde cuándo se han reportado. Y en esta publicación, desde 1985, vemos cómo el patrón de crecimiento intrínseco, retardado y atenuado ya se habían identificado, y vemos cómo en las curvas de crecimiento, vemos aquí la centila 5, la centila 95, y vemos cómo si tenemos un paciente con un patrón de crecimiento intrínseco, vemos cómo va divergiendo progresivamente a través del tiempo. Cuando nos encontramos a un paciente con un retraso constitucional de crecimiento y pubertad, esta velocidad de crecimiento, al ser normal, tiene como consecuencia que la talla del niño vaya progresando paralelamente a la centila inferior, pero cuando inicia la pubertad hay una recuperación de la talla y estos niños generalmente llegan a su talla blanco. Y como cuando tenemos un patrón atenuado, el niño de ir en el canal percentilar familiar va a ir con el paso del tiempo divergiendo, porque la patología va reduciendo progresivamente esa talla a través de una velocidad de crecimiento disminuida. Una vez que nosotros identificamos que el niño tiene talla baja, que esa talla baja es postnatal, ¿cuál es el siguiente paso? Identificar si el paciente tiene o no dismorfias. Si no tiene dismorfias, entonces nosotros vamos a ver que vamos a guiarnos a través de este algoritmo hacia descartar diferentes patologías, entre las cuales encontramos la malnutrición, patologías orgánicas en las cuales podemos tener, por ejemplo, acidosis tubular, anemia, también desórdenes metabólicos y las enfermedades endócrinas. En este caso, donde vemos que la talla baja está unada a obesidad, es altamente probable de que se trate de una deficiencia hormonal o bien de una patología por sobreproducción de cortisol. Siempre que nos enfrentamos a un paciente con talla baja, a veces surge en nuestra mente que es un deficiente de hormona de crecimiento. En esta gráfica podemos ver cómo existen muchas patologías dentro de este eje. Esta, por ejemplo, que es el síndrome de Laron, hay una resistencia a la hormona de crecimiento o insensibilidad por mutaciones en el receptor de la hormona de crecimiento. Aquí vemos que la secreción es normal, pero no la sensibilidad que la vemos aquí en este eje. ¿Y qué pasa cuando al revés? Tenemos una secreción anormal que puede ser debida a que el paciente tuvo un tumor años antes, el cual ya está resuelto,
o algo tan sencillo como un traumatismo cráneoencefálico de moderada a severa intensidad también puede causar deficiencia aislada de hormona de crecimiento. Aquí la sensibilidad es adecuada, pero existe una deficiencia en la hormona de crecimiento. Y estas tallas bajas idiopáticas que tenemos nosotros mucho en la consulta, que hacemos el escrutinio de salud, todo es adecuado, no existe una talla baja familiar y que este paciente también en algunas condiciones puede recibir tratamiento con hormona de crecimiento, sobre todo cuando se encuentra a menos 2.25 desviaciones estándar de la media. Conociendo y reconociendo un poco más el eje de hormona de crecimiento, sabemos que existen deficiencias secundarias de IGF-1. La hormona de crecimiento actúa en la placa de crecimiento, en la maduración de los precondrocitos, pero realmente la proliferación del cartílago de crecimiento depende de la concentración de IGF-1, tanto en la vida prenatal como en la vida postnatal. Por lo tanto, estas alteraciones que se pueden encontrar, por ejemplo, cuando hay mutaciones en el gen de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, van a condicionar una deficiencia secundaria de la IGF-1. En cuanto a la deficiencia primaria, puede haber mutaciones en el receptor de hormona de crecimiento, de tal suerte que el hígado y el hueso a nivel de la placa de crecimiento no pueden producir IGF-1 y entonces el crecimiento longitudinal o lineal se ve muy mermado. Una vez reconociendo estos datos, miren ustedes en esta gráfica cómo cuando un paciente se encuentra a menos 2 desviaciones estándar de la media poblacional, es probable que tenga una deficiencia de hormona de crecimiento o una insensibilidad o resistencia mínima. Pero conforme se va alejando la talla en desviaciones estándar, cuando lo tenemos a menos 4 desviaciones estándar, es prácticamente seguro que hay una deficiencia en la secreción o una alteración en la acción de la hormona de crecimiento. En la vida prenatal, la hormona de crecimiento no juega un papel importante en la longitud al nacimiento, porque en la vida prenatal la insulina, la IGF-1 y la IGF-2 son las promotoras del crecimiento. De ahí que la principal manifestación de la deficiencia de hormona de crecimiento en el recién nacido sea la hipoglucemia y no la talla baja al nacimiento. Y en los varones, particularmente el micropene, aunado a las hipoglucemias, sugiere altamente una deficiencia congénita de hormona de crecimiento. Pero, ¿qué otras causas podríamos tener, además de lo mencionado? Ya que realicé mi escrutinio de salud y descarté las principales patologías, el hipotiroidismo primario, que es mucho más común que la deficiencia de hormona de crecimiento, debe ser descartado. Y vemos que el perfil tiroideo es el siguiente elemento que nos ayuda a establecer el diagnóstico de la talla baja. Una TSH alta en compañía de una T4 libre baja hacen el diagnóstico de esta patología, que en el 80% de los casos se puede acompañar de bocio, identificado desde el punto de vista clínico y que en algunos pacientes el ultrasonido puede mostrar alteraciones en la ecogenicidad de la glándula aunadas a estas
imágenes hiperecoicas que reflejan datos de fibrosis a nivel de la glándula tiroides. En la historia clínica también debemos de recabar otros aspectos importantes, por ejemplo, la presencia de cefalea, una anamnesis adecuada de cuándo empezó, si está aumentado de intensidad, de su frecuencia, si requiere analgésicos para el control de la misma, nos puede llevar a la sospecha de que el paciente tenga un tumor a nivel del área celar y supracelar y que sea la causa de esta talla baja. Es difícil que los pacientes identifiquen alteraciones campimétricas, puesto que el niño es muy versátil y muy adaptativo y empieza a girar la cabeza y no se logra identificar esta manifestación clínica. También el hipercortisolismo, particularmente el exógeno, puede ser una causa de talla baja y desde el punto de vista fenotipo vemos que tiene facies cushingoides como esta cara en forma de luna llena. También debemos de recabar datos como el hirsutismo y la jiba. Hay muchos pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides, por ejemplo, algunos que tienen enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea, lupus, pacientes que tienen asma, que pueden conllevar a un deterioro en la velocidad de crecimiento. Muchos pacientes que tienen glomerulopatías también reciben esteroides a alta dosis, por lo que cuando nos encontramos ante un paciente con estos datos clínicos, recabar información en la historia clínica es esencial. Y los datos pivotes que nos hacen sospechar, pues se encuentran generalmente en la ganancia de peso, que la vemos en un alto porcentaje en la población pediátrica. La talla baja, que también se observa prácticamente en más del 80% de los casos. La obesidad central y la obesidad generalizada. Quiero decirles que en los niños, sobre todo en los prepúberes y en los menores de 5 años, la obesidad no es en general centrípeta. Esto se ve, este patrón de obesidad se ve más en los adolescentes y en los niños pospúberes. Y evidentemente las estrías rojo-violáceas que se describen que deben de tener un grosor de alrededor de 1 centímetro o al menos medio centímetro. Con la sospecha de que este paciente presentara un síndrome de Cushing, se inició el escrutinio, se determinaron cortisoles libres en orina de 24 horas, que se requieren 2, los cuales estuvieron evidentemente altos. Asimismo, se realizó una prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, cuyo resultado fue de 3.9, y si este no es menor de 1.8, indica hipercortisolismo endógeno. Después se recaba la determinación de ACTH y si esta es de 15 o más, indica que es ACTH dependiente. Posteriormente se realiza una prueba dosis alta de dexametasona con 8 miligramos y si el porcentaje de supresión es mayor del 68%, en este caso fue del 87%, estamos ante un paciente con enfermedad de Cushing. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar una resonancia magnética en la cual se identifica el tumor, se realiza el tratamiento quirúrgico y después de la cirugía se hace la reevaluación de los ejes hormonales a nivel del sistema hipotálamo hipofisario y vemos cómo la TSH se encuentra normal y la T4 libre se encuentra baja. En estos casos, en endocrinología tenemos un término que dice que la TSH se encuentra inapropiadamente normal para el nivel bajo de T4 libre, lo que indica
que el paciente tiene hipotiroidismo central. Vemos y reevaluamos el resultado de la LH, que es menor de 0.3, y una testosterona muy baja, lo que indica que el paciente también tiene hipogonadismo hipogonadotrófico, que van a requerir sustitución. El diagnóstico después de la cirugía entonces es un hipopituitarismo posquirúrgico. En el seguimiento de este paciente observamos que continúa con criterios auxológicos compatibles con deficiencia de hormona de crecimiento. En estos casos se realizará o será necesario realizar pruebas dinámicas. Quiero decirles que en todos los pacientes en los cuales se sospecha deficiencia de hormona de crecimiento, se deben de realizar 2 pruebas dinámicas al menos para confirmar este diagnóstico. Puede ser una prueba de estimulación con clonidina, una con levodopa propranolol, y debemos reconocer que el estándar de oro es la prueba de tolerancia a la insulina. Una determinación aislada de hormona de crecimiento no es suficiente para diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento. En este caso, ¿cuál es el primer criterio? La alteración anatómica, porque el paciente tuvo una cirugía a nivel hipofisario, pero puede ser que el paciente haya tenido radioterapia por el antecedente de un craniofaringioma, o puede ser que el paciente tenga displasia septoóptica. Ese se considera el primer criterio. El segundo criterio en este paciente fue la determinación de la IGF-1 y determinamos también la IGF-BP3, las cuales se encontraban bajas, y ante la evidencia por resonancia magnética de no presentar el paciente remanente tumoral, se inició también la sustitución con hormona de crecimiento. En este paciente sustituimos el eje tiroideo, el eje gonadal y el del somatotropo. Y este paciente alcanzó una talla final de adulto de 1,68.5. Recuerdan que les mencioné que este paciente fue producto de una gesta gemelar y que fue el gemelo 1. Le pedí el favor al paciente y a la mamá que me enviara una fotografía de ambos gemelos. Este es el gemelo que fue operado en nuestro hospital por enfermedad de Cushing. Y vemos cómo un tratamiento adecuado permitió que alcanzara la talla que se heredada por la familia, y no solamente eso, sino que llegó a la talla también de su gemelo. ¿Cuáles serían las conclusiones? La primera, que yo creo que es muy importante, es que la talla baja es un diagnóstico clínico en el cual debemos de realizar un interrogatorio minucioso, reconocer si hay una talla baja familiar en el trasfondo, cuál fue el peso y la talla al nacimiento. Algo muy importante es identificar si en el primer año de vida el paciente no perdió muchos centímetros. En la actualidad hay muchas mujeres que son primigestas y que pueden tener dificultades para amamantar al producto y para la crianza en el primer año de vida. Favorecer también que estos niños tengan una higiene de sueño adecuada, y esto el interrogatorio pues podemos hacerlo con base en las horas en las cuales el niño ve la televisión, a qué horas el niño duerme. Después, la exploración física completa es básica. En todos los niños debemos no solamente calcular la talla blanco, sino también determinar
a qué escorseta de la misma se encuentra la talla del niño, evaluar la edad talla y, como dijimos, compararla con la edad ósea. La etiología de la talla baja en más del 80% de los casos no es atribuible a una patología endocrina. Por lo tanto, es necesario realizar el escrutinio de salud. Y a partir de hoy, es muy importante que ustedes se habitúen a calcular la edad talla, cotejarla con la edad cronológica y con la edad ósea y evaluar la velocidad de crecimiento para que logren identificar si ese niño tiene un patrón de crecimiento intrínseco, si es atenuado o es retardado. Y finalmente, les reitero que la determinación aislada de la hormona de crecimiento no es útil para el diagnóstico de esta deficiencia. Les agradezco su atención y si tienen algunas preguntas, pues estoy aquí para responderlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Excelente plática, la verdad, y sí tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, para la edad ósea, la radiografía, ¿de qué mano debe de ser? Ah, muy buena observación. Si ustedes observaron, debe de ser de la mano no dominante. En la mayoría de los pacientes, por lo tanto, es de la mano izquierda. Sin embargo, en el paciente que nosotros tuvimos fue de la mano derecha, porque era un paciente zurdo. Entonces, respuesta de la mano no dominante. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿hay algunas tablas de edad y talla en especial? ¿Cuáles son las que ustedes recomendarían? Mire, hay mucha controversia en cuáles debemos utilizar. A mí en lo particular me gustan a partir de los 2 años las de la CDC. ¿Y por qué? Porque implicaron la acumulación de datos de las razas que hay en el mundo. Segundo, somos una especie y como una especie todos deberíamos de tener el mismo potencial de crecimiento. A veces en los países como el nuestro, donde hay limitaciones socioeconómicas, culturales, tenemos una talla mermada a nivel poblacional. Si nosotros quisiéramos crear nuestras propias tablas y tomáramos como referencia la talla de adultos de, por ejemplo, los chapanecos o la población étnica, pues realmente tendríamos unas tablas muy diferentes a si tomamos como referencia las personas que viven en los estados como Sonora, Coahuila. Entonces, yo por eso estoy a favor de las tablas de la CDC. Sé que hay mucha controversia, pero repito, somos una especie, por lo tanto, tenemos el mismo potencial de crecimiento. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando yo veo una talla que puede ser baja la familiar, a mí me gusta ver si ese paciente, esa madre, ese padre, no tuvo él mismo una merma en el crecimiento, porque hay muchos adultos que vienen de Oaxaca, de Chiapas, para su evaluación aquí a Ciudad de México, pero ellos también pueden ser adultos vulnerados en su crecimiento y tenemos que darle una mejor expectativa de crecimiento a nuestros niños a través de intervenciones nutricionales, detección de enfermedades, parasitosis, alteraciones también como las infecciones asintomáticas de vías urinarias para potenciar nuestro crecimiento. Claro. Otra pregunta es, ¿qué opina del manejo de hormona de crecimiento en los pacientes nefrópatas? Mire, por definición,
La insuficiencia renal crónica sí se encuentra entre las indicaciones para recibir hormona de crecimiento. Esa es la realidad única y absoluta. A veces, en los sistemas de salud con recursos limitados, no todos los pacientes pueden accesar, pero sé que es difícil, pero si tenemos pocos recursos y hay un niño tan solo con deficiencia aislada de hormona de crecimiento, pues obviamente dentro del seguro, que es donde yo me desenvuelvo, está reglamentado que una de las indicaciones para dar hormona de crecimiento es comprobar que el paciente tiene esta patología. Y la otra es el síndrome de Turner como indicaciones precisas, aunque sí, repito, sí está indicado de acuerdo a las guías internacionales. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, para evaluar el crecimiento de los niños con síndrome de Down, ¿qué tablas se deben de emplear y dónde las podrían encontrar? Obviamente se deben utilizar las tablas específicas para pacientes con síndrome de Down. Eso es evidente, porque ¿qué tipo de patrón de crecimiento tienen estos pacientes? Un patrón de crecimiento intrínseco, que era lo que les decía. Hay alteraciones genéticas que no permiten que el hueso tenga una respuesta adecuada a la hormona de crecimiento. Ese es un aspecto. Segundo, hay algunas patologías que genéticamente conllevan una predisposición a cáncer. Por ejemplo, la neurofibromatosis también se acompaña de talla baja, al igual que el síndrome de Down. Sin embargo, por esa predisposición a generar neoplasias, no está consensado la administración de somatropina, pero sí están las tablas. Nosotros en general se pueden bajar de internet las tablas para evaluar el crecimiento en el niño con síndrome de Down. Muchas gracias, doctora. ¿Qué medidas terapéuticas se pueden ofrecer en aquellos pacientes con talla baja idiopática? Bueno, lo primero es que para potenciar el crecimiento de sus pacientes que no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, una adecuada nutrición balanceada y debemos de calcular las kilocalorías en forma adecuada, auxiliándonos de una nutrióloga si no tenemos suficiente experiencia. La segunda, fomentar el ejercicio en el niño, ya que durante el ejercicio intenso se secreta en forma natural hormona de crecimiento. Y la tercera, como señalé, favorecer una higiene de sueño adecuada, porque cuando el niño no duerme las horas correspondientes nocturnas, no solamente disminuye los pulsos de secreción de hormona de crecimiento, sino que para mantenernos despiertos durante la noche, tenemos que secretar cortisol, porque nos encontramos en estrés y el niño también secreta cortisol, lo cual puede demeritar todavía más la velocidad de crecimiento. Gracias, doctor. La pregunta es, en el paciente que fue prematuro, ¿a qué edad sería recomendable evaluar su recuperación o cómo se calcula la edad corregida? Bueno, para ver si el paciente está recuperado, hay que esperar hasta los 4 años de vida. Si a los 4 años de vida no hay un crecimiento de recuperación y es un pequeño para edad gestacional, aun cuando fue prematuro, el paciente es candidato a recibir tratamiento con hormona de crecimiento.
Una pregunta que manda Alejandra Gómez es: en el medio institucional es común ver padres con tallas bajas. Si la talla familiar se encuentra por debajo de la percentila 3 y el crecimiento de este niño se encuentra acorde a ello, ¿se considera anormal o cómo se debe evaluar estos niños? Miren, cuando ambos padres se encuentran por debajo del percentil 3, nos Ajá. encontramos ante un paciente que tiene una talla baja familiar. Y si la edad ósea es igual a la edad cronológica, es un patrón de crecimiento intrínseco. No es un paciente que tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Con el avance de los estudios genéticos, hemos descubierto que existen pacientes o personas que tienen polimorfismos en el gen de la IGF-1 que determinan una talla menor en la edad de adulto, que existen también, por ejemplo, algunos pacientes que tienen ausencia del exón 3 en el receptor de la hormona de crecimiento. Y son estos pacientes que uno dice, la velocidad de crecimiento es acorde o normal para el patrón de crecimiento. Y digo normal entrecomillado porque estamos ante una talla baja familiar. Sin embargo, tienen un componente genético. Entonces, en estos casos, pues la verdad es que no está indicado en términos generales la aplicación de hormona de crecimiento. Muy bien. Pues tenemos muchas preguntas, doctora, pero por tiempo le haríamos la última, que es de Marcela Berenice, que es: en jovencitas que ya menstruan y los padres quieren que crezca más, ¿es adecuada alguna intervención como suspender la regla e inyectar hormona de crecimiento? Miren, la primera consigna médica es no dañar. Se hacen muchas intervenciones, lamentablemente, en la actualidad, que más que ofertar un beneficio, pueden ofrecer un daño. Si nosotros aplicamos la hormona de crecimiento en una paciente que la edad ósea ya es cercana a 14 años, porque recuerden ustedes que después de la menarca, algunas niñas pueden crecer 3 centímetros, otras niñas pueden crecer 8 centímetros. ¿Y de qué depende eso? De la edad ósea. Si la edad ósea es de 14 años, prácticamente es inútil la administración de la hormona de crecimiento. En segundo lugar, y es todavía más importante, cuando yo le aplico hormona de crecimiento a un niño que no es deficiente, ¿qué hace el cuerpo del niño? Dejar de producir la hormona de crecimiento. Nosotros tenemos un sistema que es el hipotálamo, hipófisis e hígado y cartílago de crecimiento, y una retroalimentación negativa para tener un efecto adicional. Debemos aplicar en ese niño o niña una dosis suprafisiológica, lo cual aumenta el riesgo de que se eleve la glucosa o que tenga alteraciones relacionadas con la administración de la hormona de crecimiento. En segundo lugar, suspender la pubertad cuando la edad ósea es mayor de 13 años, conlleva el riesgo de que la paciente inicie un proceso de desmineralización ósea. Está bien estudiado en nosotras las mujeres que la administración del acetato de leuprolide, por ejemplo, para la miomatosis uterina, después de 6 meses, causa osteopenia. Este fenómeno podría observarse también en la niña, por lo que es de verdad, debemos ser muy cuidadosos en esos casos y evaluar verdaderamente el riesgo-beneficio. Yo no estoy de acuerdo
en que todas las niñas reciban este tratamiento. Pero en algunos casos, si me preguntan si lo he administrado, en algunos casos sí, porque la talla es muy baja y la talla muy baja de nosotras implica condenar a la siguiente generación a una talla baja, porque esa mujer va a tener un riesgo muy alto de tener un pequeño para edad gestacional o un bebé con retraso en el crecimiento intrauterino. Pues doctora, la verdad, hemos recibido muchas felicitaciones, una excelente plática y habernos dado todos estos tips para darle la importancia que tiene la talla baja. A todos nuestros asistentes a esta plática, agradecemos su asistencia. Le damos las gracias a la doctora Leida de Jesús Rivera Hernández por una excelente presentación de todos estos tips que nos ha dado y muchas gracias. Tenemos muchas preguntas más, pero doctora, se las haremos llegar por falta de tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. De haberme invitado.